Hola, bienvenidos a este nuevo video donde voy a explicar ejercicios que se tomaron en el examen de recuperación del Predespol de febrero a mayo del 2021. Sin nada más que decir, pues empezamos con este video. Este primer ejercicio nos dice, exprese la cantidad 0.0455 litros sobre metros cuadrados a milímetros cúbicos sobre pulgadas al cuadrado. Nota, considere que la cantidad es una medición y solo ingrese el valor numérico en su respuesta. Listo. Entonces eso quiere decir que no debemos poner las medidas, sino solamente el valor como tal. Listo. Debemos hacer una conversión. Recordamos cómo hacemos las conversiones. Pues tenemos acá, ponemos la cantidad 0. Tenemos 0.0455 litros sobre metros cuadrados. Perfecto. Y aquí nos da un par de factores de conversión. Listo. Y hacemos lo siguiente. En un litro dice que tenemos, perdón, en un metro cúbico nos dice el ejercicio que existen 1000 litros, ¿verdad? Perfecto. Ahora, pero tenemos metros cúbicos, debemos transformarlos a milímetros. Ahora debemos encontrar el factor de conversión hacia milímetros. Ustedes recordarán que en un metro hay 1000 milímetros, ¿verdad? Ahora, para que esto sea cúbico, debemos elevar toda esta expresión ¿a qué? Al cubo, ¿verdad? Perfecto. Listo. Ahora, el siguiente factor de conversión es el siguiente. Nos dice que un metro tiene 3.28 pies. Listo. No necesitamos metros, necesitamos metros cuadrados. Lo mismo hacemos, lo elevamos al cuadrado. Y por último, tenemos que un pie tiene 12 pulgadas, ¿verdad? No necesitamos pulgadas al cuadrado. Perfecto. También lo elevamos al cuadrado. Listo. Hasta ahí hemos planteado ya la conversión. Conversión. Vamos a proceder a resolver las potenciaciones que tenemos acá. Entonces nos quedaría 0.455 litros sobre metro cuadrado por hasta aquí todo se mantiene igual, un metro cúbico sobre 1000 litros por 1000 elevado al cubo. Eso nos quedaría 1 y 9 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 milímetros cúbicos sobre un metro cúbico por un metro cuadrado sobre 3.28 al cuadrado. Eso me queda 10.76 pies cuadrados. Y aquí un pie cuadrado y 12 al cuadrado sería 144 pulgadas al cuadrado, ¿verdad? Listo. Ahora sí, con esto podemos eliminar este, las unidades que no queremos. Entonces, litros con litros se van, metros cúbicos con metros cúbicos se van, metros cuadrados con metros cuadrados se van y pies cuadrados con pies cuadrados se van. Listo. Entonces, la respuesta ya sabemos que nos va a quedar en las unidades que nos pide el ejercicio, o sea, milímetros cúbicos sobre pulgadas al cuadrado, ¿verdad? Listo, ¿qué más podemos eliminar? Podemos eliminar un poco de cero que tenemos acá, uno, 2, 3 ceros, eliminamos acá con uno y 3 ceros, perfecto, listo. Hacemos esa operación en la calculadora, 0.0455 por 100.000, nos quedaría 3,6, listo, eso nos queda nos queda, acá arriba nos queda 45500, 45.500 sobre las unidades acá arriba, metros cúbicos,
sobre, acá abajo multiplicamos 10,76 por 144, eso me queda 1226,64. Dividimos 45.500 dividido para 1226,64. Eso me queda 37,09 milímetros cúbicos sobre pulgadas cuadradas, ¿verdad? Listo. Ahora, si nos pide redondear, debería quedar 37,1 milímetros cúbicos sobre pulgadas cuadradas. Entonces esa respuesta pondríamos acá, 37,1. Listo. Con esto está resuelto este primer ejercicio. Listo. En este ejercicio de acá nos dice lo siguiente. Resuelva la expresión considerando que son mediciones. Tenemos ahí una serie de operaciones que nos dice acá sí, 8,21 más 1,8 sobre 3,0 más 1,8 por 10 a la 2, ¿verdad? Listo. Así nos plantea el ejercicio. Resolvamos primero lo de la parte izquierda. 8,21 más 1,8, eso nos da 10,0. Recuerden que en suma y resta se considera el menor número de decimales, ¿verdad? Es algo que debemos tener en cuenta en este tipo de ejercicio. Ya, ya nos quedaría sobre 3,00 más 1,8 por 10 a la 2, eso es, quitando la notación científica, eso es 180. ¿Ya? Perfecto. Ahora dividimos 10 dividido para 3, eso nos quedaría 3,33. ¿Por qué? En división y multiplicación consideramos el menor número de cifras significativas. En este caso, todas tres cantidades, las dos cantidades tienen tres cifras significativas, entonces se mantiene. Y más 180. Nosotros sumamos eso, 3,33 más 180. Listo. Como las tres tienen tres cifras significativas, entonces, se mantiene ahí las tres cifras significativas aquí, tres cifras significativas. Y pues esto de acá también tiene tres cifras significativas, entonces acá lo que importa es el menor número de decimales. Entonces, el que tiene menor número de decimales, pues es 180. Entonces, nosotros sumamos 3,33 más 180. Eso nos queda 183,33. Pero como les dije, nosotros debemos considerar que tenga menor número de decimales. En este caso, 180 no tiene ningún decimal. Entonces, la respuesta nos tiene que quedar solamente en 183. Y eso es lo que vamos a poner acá. Listo. Listo. En este ejercicio dice, sobre un objeto se aplican tres fuerzas. F1, que es 50 newton con 60 grados. F2, 100 newtons con 270 grados. F3, 5 newtons con 135 grados. Determine la magnitud de la fuerza resultante. ¿Verdad? Listo. ¿Qué hacemos en este ejercicio? Descomponer las fuerzas para poder encontrar lo que nos pide la resultante. Entonces, F1 nos dice que es 50 newtons y 60 grados de inclinación. Entonces, Fx va a ser igual a F1. Fx entonces va a ser igual a 50 por, en este caso, coseno de 60, ¿verdad? Listo. Listo. Y Fy va a ser 50
por seno de 60. Listo, encontramos esas componentes. Tendríamos 50 coseno de 60. Eso nos queda 25. Y 50 seno de 60. Eso queda 43.3. Vamos con la fuerza 2. La fuerza 2 dice que es 100 newtons con 270 grados. ¿Ya? Lo mismo, Fx, en este caso pongamos el Fx2, 100 newtons, coseno de 270, y Fy2 sería 100 seno de 270, 100 coseno de 270, eso es igual a 0, y 100 seno de 270, eso nos queda menos 100. Listo. Perfecto. Vamos con la F3. La fuerza 3 nos dice que es igual a 5 newtons y 135 grados. Lo mismo, Fx3 sería 5 coseno de 135 y Fy3 sería 5 seno de 135. Perfecto. Sacamos estas componentes de la misma forma. Coseno de 135 y eso nos queda menos 3.53 y 5 seno de 135, eso nos queda 3.53 ahora positivo. Listo, nos pide encontrar ahora la resultante, que nos dice que la resultante es igual a 2F1 menos F2 más 10F3, ¿verdad? Listo, ¿qué nos dice? Que debemos multiplicar por 2 a F1. Listo, entonces multiplicamos por 2 las componentes, por 2 nos quedaría 25, por 2 nos quedaría 50i, más 43.3 por 2, eso nos quedaría 86.6 en J, perfecto. Menos F2 nos quedaría entonces menos 0i más 100J. Menos 0, 100J. Primero y después rompemos el paréntesis. Más 10F3. Que nos quedaría entonces 10 por 3.53. Eso nos quedaría menos 35.3 en I más 35.3 en J, ¿verdad? Listo. Ahora sí, rompamos los paréntesis. Más 86.6 en J menos 0i más 100J menos 35.3 en I más 35.3 en J. Listo, ¿verdad? Ahora hacemos I con I y luego J con J, ¿verdad? Entonces la resultante quedaría de 50 menos 35.3 porque ese 0 pues no nos va a sumar nada y debemos restar 50 menos 35.3. Eso nos queda 14.7 en I. Vamos con J. 86.6 más 100 más 35.3. Eso nos queda más 221.9 en J. Listo. Encontramos la resultante. Debemos elevar esas componentes al cuadrado, ¿verdad? Y sacarle la raíz cuadrada. Teorema de Pitágoras. Entonces nos quedaría 14.7 al cuadrado más 221.9 al cuadrado. La resultante nos daría 14.7 al cuadrado más 221.9 al cuadrado. Eso nos queda 222.38.
Si lo queremos redondear, nos queda 222,4. Listo, vemos qué respuesta. Newton, ¿verdad? Se asemeja hasta acá, 222, aquí está. La respuesta está en el literal A. Listo. Con esto está resuelto este ejercicio también. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. La ecuación de posición en unidades SI de una partícula es x igual a 4t al cubo menos 7t al cuadrado más 9. Determina el instante de tiempo en segundos en el que la partícula deja de acelerar momentáneamente. Listo. Para poder encontrar ese tiempo, lo que debemos hacer es algo que ya aplicamos en un video anterior, que es derivar, ¿verdad? Listo. Si derivamos por primera vez, ustedes saben que encontramos que la velocidad. Entonces sería 4 por 3, me queda 12, le resto uno al exponente al cuadrado. Acá, 2 por 7 me queda 14 y le resto uno al exponente me queda solamente t y ese 9 porque es constante se va. Listo. Si derivamos por segunda vez, nos queda, y ahora sí la aceleración, nos quedaría entonces 24t menos, derivada de una variable es 1, 14. Listo. ¿A qué va a ser igual la aceleración? Dice que deja de acelerar momentáneamente, entonces su aceleración en ese momento es cero, ¿verdad? Entonces nos quedaría 24t menos 14. Ese 14 que está restando, lo paso al otro lado a sumar y me queda ahí 14 igual a 24t y ese 24 que está multiplicando lo paso a dividir al otro lado y el tiempo entonces me quedaría que es igual 14 dividido por 24, eso nos queda 0,58 y nos pide la respuesta con un decimal, entonces debemos redondear. Nos quedaría entonces 0,6. Eso es lo que vamos a escribir acá, 0,6. Con esto está resuelto este ejercicio también. Listo, este ejercicio nos dice, sobre una superficie horizontal se patea un balón con un ángulo de inclinación de 60 grados con el suelo. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad media del movimiento de la pelota hasta que llega al suelo en metros sobre segundo? Considerando que la patada inicial le proporciona una rapidez de 16 metros sobre segundo. Utilice la gravedad como 10 metros sobre segundos al cuadrado. Listo, a ver. Hacemos un pequeño gráfico. ¿Ya? Digamos que acá está un niño y ese niño es el que patea el balón, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo patea con una velocidad inicial, nos dice de 16 metros sobre segundo. Listo. Con, y formando ese balón un ángulo de 60 grados con horizontal, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que estamos hablando de un movimiento parabólico donde va a tener una componente, la velocidad va a tener una componente en Y y una componente en X, ¿verdad? Listo. Entonces sabiendo eso, encontramos las componentes de cada eje. Entonces sería la velocidad inicial en X sería 16 por coseno del ángulo, porque el ángulo está pegado a la horizontal, es por ello que se lo lleva al coseno, entonces sería coseno de 60 y la velocidad en X, en Y, perdón, sería 16 seno de 60. Listo. Hacemos esas operaciones. 16 coseno de 60 es igual a 8 y 16 seno de 60 es igual a 13,86. ¿Verdad? Listo. Ahora sí. Vamos a encontrar en primer lugar, vamos a encontrar el tiempo que se demora todo ese balón en hacer ese recorrido. Si nos damos cuenta, también este ejercicio es un momento parabólico simétrico, ¿no? Entonces, el tiempo de vuelo va a ser igual, ¿no? ¿Verdad? Listo. Entonces, si el movimiento parabólico es simétrico, yo podría hacer lo siguiente. Calcular el tiempo de subida y ese tiempo de bajada, ¿verdad? Listo. O como sería, primero encontrar el tiempo que se demora en alcanzar su altura máxima y luego para encontrar el tiempo total de ese recorrido, deberíamos multiplicarlo por 2, ¿verdad? Entonces, listo. ¿Cómo encontramos ese tiempo? Velocidad final igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, ¿verdad? Listo. Ustedes saben que cuando un objeto alcanza su altura máxima, su velocidad final, ¿a qué va a ser igual? A cero. Menos la velocidad inicial en Y, que sería 13,86, menos la gravedad, que sería 10t, ¿verdad? Listo.
Ese 13 que está sumando lo paso al otro lado a estar y me quedaría 13,86 igual a -10t. Ese -10 que está multiplicando lo paso a dividir. -13,86 dividido para -10, ese menos y ese menos se va. Y el tiempo nos quedaría que es igual a 1,4 segundos, ¿verdad? Ese es el tiempo para alcanzar su altura máxima. Ahora, el tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo de subida, más el tiempo de bajada, ¿verdad? Entonces debemos sumar dos veces, multiplicarlo por dos nada más. Pero bueno, hagámoslo ahí. El tiempo total de vuelo va a ser igual a 1,4, que es el tiempo de subida, más 1,4, que es el tiempo de bajada. El tiempo de vuelo entonces va a ser igual a 1,4 más 1,4. El tiempo total para todo este movimiento va a ser de 2,8 segundos, ¿verdad? Perfecto. Listo. Ahora, como segundo paso, recordamos que nos pide encontrar la velocidad media, entonces debemos encontrar los desplazamientos, tanto en X como en Y. Ya tenemos el tiempo, entonces pues, podemos hacerlo. Ustedes saben que para X, el eje X, solamente hay una fórmula, desplazamiento, que es igual a velocidad inicial en X por el tiempo, ¿verdad? Velocidad inicial en X, que es 8 por el tiempo, que es 2,8, el desplazamiento, entonces nos quedaría 11,2 por, nos quedaría 8, 8 por 2,8, eso nos queda 22,4, ¿verdad? Listo. Como tercer paso, debemos encontrar el desplazamiento en Y, sería velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio, gravedad del tiempo al cuadrado, ¿verdad? Listo. Fórmula de caída libre, velocidad inicial en Y, que es 13,86 por el tiempo, que es 22,4, menos un medio de la gravedad, que sería 5 por el tiempo al cuadrado, que sería 22,4, ¿verdad? Listo. Desplazamiento en Y, entonces sería 22,4 por 13,86, 13,86 por 22,4, eso nos queda 310,46 menos 5 por 22,4, eso nos queda 112. Entonces el desplazamiento en Y lo restamos, nos quedaría 310,46 menos 112. Eso nos queda entonces 198,46. Redondeamos eso, nos quedaría 198. Bueno, no, dejémoslo ahí nomás, con esos dos decimales, para que no vayan a haber alteración. Listo. Ahora, velocidad media. Ya dijimos que la velocidad media es igual al desplazamiento sobre el tiempo, ¿verdad? Listo. En este caso tenemos dos desplazamientos, tenemos un desplazamiento en X y tenemos un desplazamiento en Y. Entonces, eso quiere decir que este desplazamiento va a ser acá, en Y, acá, y este va a ser desplazamiento en J, ¿verdad? Entonces, velocidad media, ¿a qué va a ser igual? A la posición final menos la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo, ¿verdad? En este caso, porque hay un movimiento en los dos ejes. Listo. Entonces, como la posición inicial en este caso es cero, ya, porque parte desde el origen, ¿verdad? Entonces vamos a tener 22,4 en y punto y coma 198,46 en J, los desplazamientos sobre el tiempo de todo el movimiento, que es 2,8 segundos, ¿verdad? Listo. Entonces, la velocidad media, dividimos 22,4 dividido para 2,8, eso nos queda 8 segundos, 8 segundos, 8 en I, 8 metros sobre segundos en I, y 198,46 dividido para 2,8, eso me queda
70,88 en J. Listo. Para encontrar la magnitud de esa velocidad media, elevo al cuadrado las componentes, ¿verdad? Entonces, elevo al cuadrado esas componentes y sería 8 al cuadrado más 70,88 al cuadrado. La velocidad media entonces va a ser igual a raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 70,88 al cuadrado. La velocidad media de ese movimiento es igual a 71,33. La respuesta nos dice con un decimal, entonces ponemos 71,3. Y ahí está la respuesta de este ejercicio. Listo, este ejercicio nos dice un tren de 150 metros de longitud se mueve hacia el sur con a una rapidez de 10 metros sobre segundo. Un gorrión que vuela a una rapidez de 5 metros sobre segundo hacia el norte, cruza el tren. ¿Cuánto tiempo tarda el gorrión en cruzar el tren? ¿Ya? Listo, a ver. Si nosotros lo tomamos en referencia como los ejes norte-sur, ustedes saben que ese movimiento sería así, ¿no? Vertical. Pero mejor tomémoslo en un marco de referencia horizontal para que no se nos haga tan complicado, ¿no? Listo. A ver. Dice que está un tren. Listo, va a haber un tren aquí. Un tren ahí. Ya, un tren. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Un poquito más grande. Ya, por aquí. Ahí está. Ya. Ese tren. Listo. Ese tren dice que tiene una longitud de 150 metros, ¿verdad? Listo. Ahora, un gorrión que vuela a una rapidez de 5 metros sobre segundos al norte cruza el tren, ¿no? Ya, entonces dice que un gorrión que está por aquí, un pájaro que está volando, ¿verdad? Ya, lo pasa el tren, lo sobrepasó, ¿verdad? Listo, entonces nos pide cuánto tiempo tardó el gorrión en cruzar el tren, o sea, en cuánto tiempo lo encontró. Ya, ¿verdad? Listo. Entonces, listo. Una vez que tenemos hecho ese gráfico, entonces lo que pasamos es a plantear el problema de encuentro, ¿no? Entonces tendríamos que la posición del tren va a ser igual a la posición del gorrión, ¿verdad? Listo. Entonces, saben que para MRU, posición inicial más velocidad por tiempo, velocidad del tren, y acá posición inicial más velocidad del gorrión por el tiempo, listo. La posición inicial del tren es cero, más la velocidad del tren, que es 10 por ese tiempo, ¿verdad? La posición inicial del gorrión son esos 150 metros que mide el tren, más la velocidad, que es 5 metros por el tiempo, listo. Ese 5t que está sumando lo paso al otro lado a restar. 150, 10t menos 5t me queda 5t, 105 igual a 150. Ese 5 que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir y el tiempo me queda que es igual a 30 segundos. ¿Ya? Y ahí está. Eso es lo que demora el gorrión en cruzar el tren. En este ejercicio dice, el auto A y la moto B van en el mismo sentido hacia la derecha y con velocidades constantes. El auto viaja a 100 kilómetros por hora y la moto viaja a 160 kilómetros por hora. Y cuando tienen una separación de 60 kilómetros, se desea partir de ahí en qué tiempo alcanza la moto al auto, ¿verdad? Listo. Analizamos. El auto tiene una posición inicial porque toda esta distancia, ¿no? Dice que se separan toda esta distancia, 60 kilómetros, ¿verdad? Entonces el auto tiene una posición inicial ya de los 60 kilómetros, tiene una velocidad constante, el auto de 100
kilómetros por hora, ¿verdad? Listo. La moto, a su vez, tiene una posición inicial, ¿dónde está? Acá, posición inicial de cero y tiene una velocidad de 160 kilómetros por hora, ¿verdad? Listo. Ya. Entonces, el tiempo de A igual va a ser el tiempo de B. Entonces, lo que debemos encontrar es eso, ¿no? Y los desplazamientos, entonces, a su vez van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, la posición del auto va a ser igual a la posición de la moto, ¿no? En este caso, el auto es A y la moto es B, por eso lo planteo así. Entonces, posición inicial de A más la velocidad de A por el tiempo, posición inicial de B más la velocidad de B por el tiempo. Ya, listo, la posición de A es 60 más la velocidad que es 100 por el tiempo que esté. La posición inicial de B es 0 más 160 kilómetros, que es la velocidad de la moto por T. Listo. Ese 100 que está sumando lo paso al otro lado a restar y me quedarían 160 T menos 100 T, ¿verdad? Listo. Acá me quedaría 160 menos 100 me quedaría 60T. Ese 60 que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Entonces me quedaría que el tiempo va a ser igual a una hora, ¿verdad? Porque nunca transformamos las unidades, siempre las dejamos en kilómetros por hora. Entonces, una hora. Ahí está. Esa es la respuesta para este ejercicio. Listo. Este ejercicio nos dice un objeto es lanzado horizontalmente desde lo alto de una colina con una velocidad inicial de 6,9 metros sobre el segundo. Si la altura de la colina es 75, determina el alcance horizontal en metros al que logra llegar el objeto cuando golpea el suelo. Listo. Ya. A ver. Graficamos. Dice que un objeto que está por aquí, supongamos, es lanzado horizontalmente con una velocidad inicial en X de 6 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces su velocidad inicial, porque es lanzado horizontalmente, entonces su velocidad inicial en Y, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 0 metros sobre segundo, ¿verdad? Listo, y nos pide encontrar el alcance, o sea, todo lo que puede llegar a recorrer este objeto, ¿no? Listo, tenemos una altura de la colina que es igual a ¿cuánto? A 75 metros. Listo. Con ello vamos a encontrar el tiempo, ¿no? El tiempo de todo ese movimiento. Listo. Entonces, ¿con qué fórmula? Con la fórmula del desplazamiento. Desplazamiento en Y. Desplazamiento en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Verdad? Listo. Entonces, el desplazamiento en Y vectorialmente sería menos 75. Acá esto nos quedaría 0. Menos 10 que vale la gravedad, entonces sería menos 5 t cuadrado, ¿verdad? Listo. Estos menos con esto menos se van. Y el tiempo entonces me quedaría raíz cuadrada de 75 dividido para 5, ¿verdad? Entonces sería raíz cuadrada de 15. Y el tiempo entonces sería 3,87. Redondeamos ese tiempo, me quedaría 3,9. Ya. Listo. Hemos encontrado el tiempo entonces. Y con ello podemos encontrar, este fue en Y, ¿verdad? Esto analizamos en Y, ahora en X. Debemos encontrar ese alcance. Entonces sería desplazamiento en X es igual a velocidad inicial con X por el tiempo, ¿verdad? Listo. La velocidad inicial en X, ¿cuánto es igual? A 6,9 por el tiempo que es 3,9. Multiplicamos eso, nos quedaría 26, 6,9 por 3,9. Nos queda 26,91, así, justito. Ya, nos pide la respuesta con dos decimales, entonces pues 26,91. Ahí está. Con eso hemos resuelto este ejercicio. Este ejercicio nos dice, un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 21 metros sobre segundos desde el techo de un edificio de 66 metros de altura. Al mismo tiempo, pero desde el suelo, se lanza hacia arriba
otro objeto con una rapidez de 45 metros sobre segundo. Determina el tiempo en segundos en que los objetos se encuentran, ¿verdad? Listo, lo mismo. Graficamos. Ya, listo. Dice que esta tiene, este edificio tiene 66 metros de altura, ¿verdad? Listo. Ya. Dice que lanzamos un primer objeto hacia qué, hacia arriba, con una rapidez de 21 metros sobre segundos. Y al mismo tiempo lanzamos otro objeto acá, asimismo, hacia arriba. Lanzamos otro objeto hacia arriba, pero este va con una velocidad de 45 metros sobre segundo. Dice. Determina el tiempo en segundos en que los dos se encuentran. Listo. Entonces, como nos dijo el ejercicio al mismo tiempo, entonces de la misma forma se van a encontrar en la misma posición, ¿verdad? Entonces, la posición del objeto A, el desplazamiento del objeto en Y, el objeto A va a ser igual al desplazamiento del objeto B, ¿verdad? Listo. Sería entonces posición inicial más, este es el objeto A y este es el objeto B, más la velocidad inicial de A por el tiempo, menos un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo. Y en B, lo mismo, posición inicial más velocidad de B por el tiempo menos un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo. A. ¿Cuál es la posición inicial de A? Ya son los 66 metros que tiene el edificio, más la velocidad que sería 21t, menos la gravedad de cuánto es. Un medio por 10 sería 5t cuadrado. Igual a la posición inicial que de B, que sería 0, más la velocidad inicial del mismo, que sería 45t, menos 5t cuadrado. Listo. Ya. Agrupamos todo esto. Entonces nos quedaría 66t, 66 más 21t, 66, todo esto de acá lo vamos a pasar al otro lado. Nos quedaría entonces 45t menos ese 21t y me quedaría 5t cuadrado más 5t cuadrado. Este 5 de aquí pasó al otro lado a sumar. Listo, entonces esto por diferentes signos se van a ir, ¿verdad? Y me quedaría 66 igual a 45 menos 21, eso me queda 24t. Ese 24 lo paso a dividir. 66 dividido para 24. Sería 66 dividido para 24. Eso nos da 2,75 exactos ahí. Con dos decimales, ahí está. Con dos decimales, 2,75. Eso es lo que ponemos ahí. Está resuelto este ejercicio. En este ejercicio nos dice, determine la frecuencia en hercios a la que debe girar un motor que sus aspas de 69 centímetros, si la aceleración centrípeta que experimenta un punto en el extremo del aspas es de 144 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. A ver, nos pide encontrar la frecuencia. Ya, nos dice que tiene un radio. El radio de las aspas es de 69 centímetros y tiene una aceleración centrípeta de 144 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Listo. Centímetros lo debemos dividir para 100. Entonces nos queda 0,69 metros, ¿verdad? Listo. Nos pide encontrar la frecuencia en hercios. Listo. Tenemos aceleración centrípeta, tenemos radio. Ya. Para poder encontrar la frecuencia, tenemos una fórmula que nos dice que la frecuencia es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Entonces, conociendo esa fórmula, ¿verdad? Voy a ponerla por acá arriba. La frecuencia es igual a 2pi
sobre la velocidad angular. Listo. Acá en cambio tengo y poder utilizar para encontrar la velocidad angular la siguiente fórmula. Aceleración centrípeta es igual a velocidad angular por el radio. ¿Ya? Perfecto. Despejamos esa velocidad angular de acá y me quedaría que sería la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta sobre el radio, ¿verdad? Listo. Entonces sería aceleración centrípeta 144 sobre el radio que es 0,69. Entonces esa velocidad angular me queda raíz cuadrada de 144 dividido para 0,69. Eso me queda la velocidad angular que es igual a 14,45. Ya, listo. Ahora eso reemplazo acá 2pi dividido para. Listo, dividimos 2pi dividido para 14,45. Entonces la frecuencia va a ser igual a, nos queda como resultado, nos queda 0,43 Hz. Ya, nos pide la respuesta con un decimal, entonces 0,4 nada más. Ya, y con esto está resuelto este ejercicio. La pregunta 15 nos dice, un auto acelera desde el reposo hasta 94 kilómetros por hora en su arco semicircular con 92 metros de radio, suponiendo que el auto se mueve con una componente axial de aceleración constante, determine la componente de aceleración centrípeta en la mitad del camino para completar el trayecto mencionado. Ya, listo. A ver, vamos a hacer un pequeño gráfico. Ya, vamos a hacer un pequeño gráfico. Ya, listo, perfecto. Ya, este es el semicírculo que dice, y esto tiene un radio. Esto tiene un radio, o sea, la mitad de esto es 92 metros, ¿verdad? Listo. Nos pide encontrar la componente de la relación centrípeta en la mitad del camino para completar el trayecto mencionado. O sea, que el auto debe hacer todo ese recorrido, o sea, todo el semicírculo, ¿verdad? Y como nos pide la aceleración centrípeta hasta la mitad del camino, o sea, ocupamos el radio, ya. Entonces, ahí está, esa es la explicación para poder utilizar la siguiente fórmula. Aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, ¿verdad? Listo. Entonces con eso lo que voy a proceder es a convertir esa velocidad lineal de 94 kilómetros sobre hora a metros sobre el segundo. Listo. ¿Qué debemos hacer? Multiplicarlo por 1000 y dividirlo para 3600, ¿verdad? Entonces 94 por 1000 dividido para 3600, eso nos da una velocidad de 26,11 metros sobre segundos. Listo. Reemplazo entonces 26,11 al cuadrado dividido por el radio que es 92. Entonces su aceleración centrípeta va a ser 26,11 al cuadrado sobre 92. Eso nos queda 7,41 metros sobre segundos al cuadrado. Nos pide la respuesta con un decimal, entonces nada más 7,4. Ahí está. Listo. Nos dice, en este ejercicio nos dice, una fuerza F es aplicada para arrastrar el bloque B de la figura hacia la izquierda con rapidez constante. El bloque A se encuentra atado a una pared y en reposo sobre el bloque B. Si todas las superficies son ásperas, escoja cuál o cuáles de las siguientes alternativas corresponden a las fuerzas que actúan sobre el bloque B, ¿verdad? El bloque A, perdón.
Listo, a ver. Entonces, vamos a visualizar solamente el bloque A. Ya, listo, el bloque A. Nos dice que todas las superficies son ásperas, entonces, por lo tanto, esto va a tener una fuerza de rozamiento que va a ir de este lado hacia acá, ¿no? Porque la intención de movimiento es hacia donde ala la cuerda, va a tener una fuerza de rozamiento, va a tener la tensión, que es la que va a estar atada a la cuerda, y tiene la normal, que genera la superficie en contacto con la que está, ¿no? Está en la superficie de contacto del bloque B, entonces va a tener una normal que produce B en A, ¿verdad? Listo, entonces vamos a ver. Dice, la fuerza normal ejercida por el suelo, nada que ver. La fuerza normal ejercida por el bloque B es la que estamos mencionando. La fuerza de fricción ejercida por el suelo no, porque esta es la fuerza de fricción es la que tiene con el bloque B también A. Ya, el bloque A es la fuerza de fricción que tiene con el bloque B. Y la fuerza de fricción ejercida por el bloque B, que es lo que estamos mencionando ahora. Listo. Aquí lo único que faltaría es que hayan puesto la tensión, pero como no está, entonces solamente estas dos respuestas están correctamente marcadas y esta es la respuesta. Listo. Esta pregunta nos dice, tres bloques son arrastrados debido a una fuerza F, tal como se muestra en la figura. Si la tensión A entre el bloque de 10 kilogramos y 6 kilogramos es de 100 newtons, determina la fuerza F, ¿verdad? Listo. A ver, empezamos a hacer los diagramas de cuerpo libre a esto, ¿verdad? Y como todos ustedes se dan cuenta, van a tener una normal y un peso. Normal de A, normal de B, porque está en contacto con una superficie, normal de. Y acá abajo, pues los respectivos pesos, ¿verdad? Peso en A, peso de B y peso de C. Listo. Ya, perfecto. Nos dice que debemos encontrar la fuerza F. Podemos hacerlo en conjunto, pero yo lo voy a hacer en diferentes partes. Y de la siguiente forma. Empezar fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. Ojo que esto va a estar en movimiento, no está en ningún momento dice que está en reposo. Ya, entonces, para poder encontrar la aceleración del sistema, entonces sería las fuerzas que están en X sería el de A, solamente sería la tensión igual a la masa por la gravedad. Entonces la aceleración sería igual a la tensión sobre la masa. La tensión es igual a 100 newtons sobre la masa de esto, que es 10 kilogramos. Entonces la aceleración va a ser de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Vamos ahora con el cuerpo B. Cuerpo B. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, la masa de B por la aceleración. ¿Cuál tenemos? Tenemos la tensión de B, ¿ya? Menos la tensión de A, igual a la masa de B por la aceleración, ¿verdad? Con eso vamos a encontrar la tensión de B, la tensión B, porque lo único que nos dice que la tensión entre el bloque A y el bloque, entre el bloque A y el bloque B es de 100 newtons, ¿verdad? Entre el bloque de 10 kilogramos y 6 kilogramos, pero no tenemos la tensión B, entonces también debemos encontrar la tensión B. Entonces, tensión B va a ser igual a la masa de B por la aceleración más la tensión de A, ¿verdad? Entonces, tensión de B, la masa de B, que es 6 kilogramos por la aceleración, que es 10, más la tensión en A, que son 100, entonces la tensión de B va a ser igual a 6 por 10 es 60, más 100. La tensión de B va a ser igual a 160 newton, ¿verdad? Listo. Ahora sí, con ello, vámonos al cuerpo C para poder encontrar esa fuerza. Cuerpo C, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. F, ¿qué fuerzas están incluidas aquí? Está la fuerza F, que va a favor del movimiento, menos la tensión en B.
¿verdad? Listo, igual a la masa por la aceleración. Entonces me quería que la fuerza es igual a la masa por la aceleración más la tensión en B. La masa de ese cuerpo es 8 por la aceleración que es 10 más la tensión en B que es 160. Entonces la fuerza va a ser igual a 80 más 160. La fuerza va a ser igual a 240 newtons. ¿Dónde está la respuesta? Esa respuesta está en el literal A. Y ahí está resuelto este ejercicio. Este ejercicio nos dice, la fuerza F acelera al sistema a razón de 5 metros sobre segundo y la fuerza de contacto entre el bloque A de masa de 16 kilogramos y el bloque B es de 20 newtons. No existe rozamiento hasta la superficie, determina la masa en kilogramos de bloque. Listo. A ver. Ahora sí, a estos dos bloques los voy a hacer un solo sistema. Ya, voy a hacerles un solo sistema. Ya. Como nos dice que no existe rozamiento, entonces no nos interesa lo que suceda en el eje Y. Solamente nos va a importar lo que sucede en el eje X. Ya, entonces, hacemos lo siguiente, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa total del sistema. Ahora, analizamos el sistema. Ya. Esa fuerza en X va a ser la fuerza neta. Entonces, eso va a ser 20 newtons, que es la única fuerza que está ahí, que es la de contacto entre las dos superficies. La masa total es igual a la masa 1 más la masa 2 por la aceleración. Listo. La masa 1 o la masa del bloque A dice que vale 16 kilogramos y debemos encontrar la masa 2 o la masa de B. Y la aceleración es 5. Ya, listo. Ese 16 que está sumando lo voy a pasar al otro lado a restar y ese 5 que está multiplicando lo paso a dividir. Ya, entonces 20 menos 16 nos quedaría 4 dividido para 5. Entonces la masa 2 me va a quedar 0,8 kilogramos. ¿Qué nos dice acá? Ingrese solo el número entero sin unidades. Entonces redondeo, porque puedo redondear un número mayor a 5, entonces me quedaría que la masa es 1 kilogramo. Ingreso solamente el 1. Y ahí está la respuesta de este ejercicio. En este ejercicio nos dice, para la máquina de Atwood mostrada en la figura, la masa 1 es de 10,4 kilogramos y la masa M2 es de 7,6 kilogramos. Determina el valor de la tensión en la cuerda en newton que une de las dos masas. Considera el valor de la gravedad a 10 metros sobre segundo. Listo. A ver. Hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta polea. Y pues, como es la misma cuerda, entonces va a ser la misma tensión. Tenemos la tensión hacia acá arriba y el peso hasta acá. Hacia acá arriba, favor del movimiento. Listo. Vamos acá y lo mismo. Ese bloque está unido por esta tensión, la misma tensión. Y está la tensión y el peso. El movimiento va hacia abajo, entonces vamos a tomar positivo hacia abajo a favor del movimiento. Siempre positivo a favor del movimiento. Ya, listo. Entonces, nos vamos con el cuerpo 2. Analizar el cuerpo 2 o el bloque 2. Listo. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración, la masa de A. ¿Qué fuerzas tenemos ahí? Tenemos la tensión menos el peso de A es igual a la masa de A por la aceleración. Listo, entonces la tensión va a ser igual a masa de A por la aceleración más el peso de A. Listo, perfecto. Hasta ahí no tenemos nada más que hacer. Vámonos al cuerpo 1. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual asimismo a la masa de B o masa 1. Sí, mejor utilicémoslo con los números para no confundirnos. Sería masa 2 masa 2 masa 2 y aquí sería masa 1 por la aceleración. Acá tenemos menos tensión más peso 1 igual a masa 1 más la aceleración. Listo. Despejando eso, nos quedaría que la tensión va a ser igual a
menos masa uno por la aceleración más el peso uno, ¿verdad? Listo. Ya, porque no nos pueden quedar negativas las incógnitas. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En cualquiera de las dos reemplazamos el valor de t. Y yo lo voy a hacer en la primera ecuación, ¿verdad? Listo. Entonces, nos quedaría que la tensión, ponemos acá, tensión es igual a masa 2 por aceleración más el peso en peso 2, ¿verdad? Aquí me faltó poner peso 2. Listo, entonces sería menos la masa uno más la aceleración más el peso, que es masa uno por la gravedad, igual a masa 2 por la aceleración más el peso m2 por la gravedad. Listo. Ahora, eh, voy a poner los términos iguales. Listo. Entonces, pongo masa uno por la gravedad menos masa 2 por la gravedad. Y acá masa 2 por la aceleración más la masa uno por la aceleración. Le saco factor común gravedad y me quedaría m1 menos m2. Y acá factor común la aceleración, m2 más m1. Listo. Como nos piden encontrar la aceleración, esto que está multiplicando la aceleración lo paso a dividir y me quedaría que la gravedad es igual a mu, la aceleración es igual a gravedad por m1 menos m2 dividido para m2 más m1. Listo. Entonces, ahora sí, reemplazo los valores. La gravedad que es 10, m1 que es 10,4 menos 7,6 dividido para m2 que es 7,6 más 10,4. Listo. Entonces me quedaría 10,4 menos 7,6. Eso me queda 2,8. 2,8 por 10. Eso me queda 28. Y acá abajo 7,6 más 10,4. Eso me queda 18. Entonces la aceleración va a ser igual a 28 dividido para 18. Y eso me queda 1,55. Nos pide con un solo decimal. Entonces voy a ponerla por acá arriba para que se note. La aceleración va a ser igual a 1,6 metros sobre segundos al cuadrado. Solamente nos pide ingresar su respuesta sin unidades de medición. Entonces 1,6. Ya está resuelto este ejercicio. Listo. Por último, tenemos este ejercicio que nos dice, se aplica una fuerza F con un ángulo de 60 grados con respecto al eje X sobre un bloque de 10 kilogramos de masa que se encuentra en reposo sobre un plano inclinado que forma un ángulo alfa de 30 grados con la horizontal, como se muestra en la figura. Si el bloque está a punto de resbalar hacia arriba, el plano inclinado y el coeficiente de fricción estático entre el bloque y el plano de 0,40 determina la magnitud de la fuerza F. Considere el valor de la gravedad igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Procedemos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Acá está el eje Y, ¿ya? Y el eje X por acá. Listo. Hacia el centro de la Tierra, ustedes saben que se encuentra el peso. Listo. Como tenemos este ángulo, vamos a descomponer ese peso en X y en Y, ¿verdad? Entonces, peso en Y va a ser igual a masa por gravedad por coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo alfa se refleja acá, ¿verdad? Entonces, la componente en Y es la que se lleva el coseno. Y la componente en X va a ser igual entonces a masa por gravedad por el seno del ángulo, ¿verdad? Ponerle peso en X y peso en Y. Ya, listo. ¿Qué fuerza más tenemos? La que está en contacto con la superficie, la normal. Listo. Tenemos esta fuerza también que tiene un ángulo y debemos descomponerla. Pero acá va a haber una diferencia. Ya, listo. Tenemos la fuerza en X que va a ser igual a ¿qué? A fuerza. Va a ser igual a fuerza por, como está con horizontal,
coseno del ángulo. ¿De cuál? De 60. Listo, ¿ya? Por coseno de 60. Listo. Y la fuerza en X, es la que está acá, fuerza en X, fuerza en Y, perdón, va a tener una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque si ustedes notarán, voy a dibujarla acá, para que se note al lado, por encima de la normal la voy a dibujar esta fuerza en Y también, para que ustedes la vean. Fuerza en Y, aquí está con azul. Si ustedes se dan cuenta, este ángulo alfa de 30 también se va a ver reflejado acá, arriba. Entonces, ¿qué va a tocar con esa fuerza en Y? Va a tocar sumarle esos dos ángulos, el beta y el alfa, para poder encontrar el ángulo con el que debemos descomponer. Entonces, teta va a ser igual a beta más alfa, que será 60 más 30 igual a 90. Entonces, F va a ser igual a F por seno de 90. Listo. ¿Qué fuerza más nos falta? Nos falta la fuerza de rozamiento, que es la que se opone al movimiento. En este caso es fuerza de fricción estática, ¿verdad? Listo. Con esto ya tenemos una gran parte del ejercicio. Ahora debemos darnos cuenta si es primera o segunda ley de Newton. Nos damos cuenta que es segunda ley de Newton porque en ninguno de los dos ejes está en movimiento el cuerpo. Entonces la sumatoria de fuerzas tanto en Y como en X va a ser igual a cero. Listo, entonces sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero y sumatoria de fuerzas en X también va a ser igual a cero. Listo. Ya, ¿qué fuerza tenemos en Y? Tenemos la normal más la fuerza en Y menos el peso en Y va a ser igual a cero. Entonces la normal va a ser igual al peso en Y, que es masa por gravedad por coseno de 30 menos, porque esa fuerza en Y pasa a restar, menos fuerza por seno de 90. Listo, ¿verdad? Ahora vamos, no tenemos nada más que hacer en el eje Y, vamos con el eje X. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos la fuerza X menos el peso en X menos la fuerza de fricción estática igual a cero. Entonces Fx va a ser igual a peso en X más fuerza de fricción estática, y a su vez fuerza en X va a ser igual al peso, masa por gravedad por el seno de 30 más el coeficiente de rozamiento estático por la normal, que es todo esto de acá, masa por gravedad por masa por gravedad por coseno de 30 menos fuerza por seno de 90, ¿verdad? Listo. Continuamos por acá. Fuerza en X va a ser igual. Esa fuerza en fuerza por seno de 90 que está restando, la paso al otro lado a sumar. Me quedaría fuerza X más fuerza seno de 90, que es igual a la masa por gravedad, por seno de 30 más mu estático por la masa por la gravedad por coseno de 30. Listo. Ahora sí, empiezo a descomponer también esta fuerza en X. Sería fuerza por coseno de 60 más fuerza por seno de 90. Ahora sí, reemplazo valores ya. ¿Cuánto vale la masa? La masa vale 10 kilogramos. ¿Cuánto vale la gravedad? Vale 10. Entonces, masa por gravedad va a ser 100 por seno de 30. ¿Cuánto vale mu estático? Vale 0.4 por 100 por coseno de 30, ¿verdad? Listo. ¿Qué hacemos? Le sacamos factor común a esa fuerza, entonces va a ser igual a coseno de 60 más seno de 90. Igual, 100 por seno de 30, ponemos eso en la calculadora y eso nos da 50. Más 0.4 por 100 por coseno de 30, eso nos da, ponemos en la calculadora y eso nos tiene que dar, o eso nos da 34.6, ¿verdad? Listo. Ese paréntesis que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Quedaría 50 más 34.6 dividido para coseno de 60 más seno de
90. Listo. 50 más 34,6, eso me da 84,6 dividido para coseno de 60 más sesenta de 90, ponemos eso en la calculadora y eso nos da 0,5. Listo. Dividimos 84,6 dividido para 0,5, eso nos da 169, nos da 169,2. ¿Qué unidades? Newton. Listo, buscamos la respuesta y la vemos que la encontramos acá en el literal 169 newton. Listo, con esto finalizo este video. Espero que les guste, que sea de su agrado. No se olviden de darle like, suscribirse al canal, darle click a la campanita y compártanlo con sus amigos. Así que nos vemos en un próximo video.